Buenos días, por favor, díganos su nombre. Mi nombre es Mario Alejandro Alvear Calderón, ¿Cuántos años tiene? 45. Bueno, por favor, cuéntenos cómo fue el cambio de estatus laboral que usted tuvo durante la pandemia. A ver, le comento. Eh, yo manejo desde hace más o menos 20 años una finca que está ubicada en la parroquia de Tandapi, en Cantón Mejía, en Pichincha, donde nos hemos dedicado siempre al cultivo de la granadilla. Eh, Más o menos desde el año 2017 visualizamos y empezamos a hacer un proyecto para exportar fruta a diferentes mercados, entre ellos el europeo, el asiático, el americano. Entonces hicimos todo un proceso, implementamos algunos procesos en la finca, lo cual nos demandó incurrir en varias inversiones durante más o menos 2 años. Nosotros hemos sido proveedores del Supermax y de los mercados nacionales durante todo este tiempo y decidimos dar este paso para mejorar la rentabilidad. Eh, Sacamos la certificación en el año 2019 y hicimos las primeras exportaciones con bastante éxito en todo el año 2019, hasta octubre. La idea era empezar a exportar en el año 2020 para poder tener un flujo y pagar toda la inversión que se hizo con créditos en los bancos. Entonces, en el año 2020 se bloqueó todo por el tema de la pandemia y seguimos trabajando con toda la plantación y todo el personal para mercado nacional, lo que fue lo que nos ocasionó muchísimas pérdidas económicas, ya que las inversiones en el cultivo y en el establecimiento de la certificación y todos los requerimientos para exportación, fue muy grande la inversión. ¿De Y cuánto más o menos fue esa inversión? esa inversión más o menos fue de $40,000. Esos nos apalancados en bancos, principalmente. Entonces teníamos mucha gente que tenía que estar afiliada al IES, con todo su tema, con todo su tema laboral al día. Eh, o sea, todo estaba visualizado para empezar a exportar en el 2020. Desgraciadamente no se exportó nada, se bloqueó todo y empezamos el 2020 con muchos problemas. Apagando con mucha dificultad todos los honorarios de la gente, el tema patronal, todo el tema del IES. Pero al pasar los meses nos dimos cuenta que no era viable seguir así, ya que nos estaba comiendo vivos todo este tema. Entonces decidimos empezar un proceso de liquidación del cultivo y dar un giro a la implementación de una ganadería. ¿Qué producto tenía usted en la hacienda? Nosotros exportábamos granadilla, ¿Cuántas pasiflora, hectáreas? 8 hectáreas. ¿Que las 8 hectáreas. construyó a lo largo de cuánto tiempo? 23 años aproximadamente. Entonces, visualizamos que en la ganadería había una oportunidad, ya que podíamos utilizar primero la tierra. Después de levantar el cultivo, sembramos pastos, era técnicamente factible hacer ese cambio. Y segundo, la cantidad de mano de obra fue mucho menor. Entonces, lógicamente, compramos animales con algún ahorro que teníamos, siguiendo pagando los préstamos anteriores. El golpe económico fue muy grande. Logramos implementar una ganadería, logramos transformar la infraestructura que teníamos para el tema ganadero. Eh, Tuvimos la capacidad de liquidar a la gente con ahorros que teníamos e implementamos esta ganadería de semiestabulación en la misma tierra, lo cual nos ocasionó un bajón en los ingresos muy fuerte, pero poco a poco hemos ido solventando las cosas. La ganadería no demanda tener tanto personal, se tiene mucha gente, con 2 o 3 personas hemos manejado la ganadería. Actualmente estamos ya produciendo una buena cantidad de leche, más o menos 200 litros de leche al día, lo cual nos permite pagar el personal, pagar incluso los costos y que nos quede una buena rentabilidad. Eso es lo que le podría comentar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchas gracias. Dígame desde su punto de vista, ¿qué se siente haber tenido ese cambio tan brusco, de haber pasado más de 20 años siendo agricultor y de casi que de un día para otro tener que dedicarse a hacer otra actividad?
con deudas muy fuertes, tenido que creo que todavía pagando estas. Claro, aquí lo rescatable es la capacidad que tuvimos para visualizar otra actividad y salir adelante, porque la otra opción era dejar abandonadas las plantaciones, como ocurrió en muchísimos otros escenarios. Realmente un golpe muy duro. Pusimos a prueba nos pusimos a prueba como familia, como empresarios, pero estamos ahora muy satisfechos de los resultados, ¿no? Eh, la vida pone este tipo de pruebas, y yo creo que lo rescatable es saber tomar decisiones acertadas y, sobre todo, con lo que uno tiene, salir adelante. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches, el día de hoy te voy a realizar una entrevista sobre cómo la pandemia te afectó económicamente. Buenas noches. En mi caso, soy un pequeño productor de leche cruda de bovinos, y con la pandemia tuvimos serios problemas en cuanto se refiere al precio. Las personas que nos llevan la leche para poderla pausterizar, pusieron de pretexto que la gente no consumía la leche y que había un exceso de producción. Así que nos bajaron el precio y eso afectó muchísimo a la parte económica. Había veces que ya no querían incluso llevarse día a día la leche. Y tuvimos que básicamente aceptar el precio que ellos nos disponían. Y fue un precio muy, muy bajo. Entonces afectó terriblemente a la parte económica. Buenas noches, el día de hoy te voy a realizar una entrevista sobre qué cambios tuviste en el ámbito laboral a raíz de la pandemia. Bueno, lo primero que pasó es que nos redujeron la jornada laboral y por ende también nos redujeron el sueldo. Nos estuvieron pagando menos del 75%. Entonces, obviamente, uno previo a la pandemia no es que redujo los gastos, sino que tenía que pagar valores normales y básicos que ya no me alcanzaban con el sueldo. Y se demoraron casi 8 meses en volver a normalizar el valor del sueldo. Y obviamente el tiempo que tuvimos esa reducción, pues la tuvimos y no hubo nada que hacer. Entonces, obviamente afectó a toda la economía de mi hogar, el pago de los servicios normales, o sea, los valores fijos mensuales. Adicional, me descontaron vacaciones, que yo tenía un poco de vacaciones acumuladas y eso, pretexto del tiempo que no pudimos asistir, pues me quitaron esas vacaciones. Eso de manera general. Buenas noches, el día de hoy te voy a realizar una entrevista de cómo la pandemia te afectó económicamente. Buenas noches. La pandemia me afectó económicamente con consecuencias que hasta ahora les estoy pagando. Yo soy servidora pública, no me pagaron puntual. Eso me generó más deudas porque no pude pagar mis compromisos económicos con entidades financieras. Quedé mal y bueno, sí es bien cierto que no perdí trabajo, que mantuve. El hecho de no haber trabajado los primeros meses hasta ahora estamos pagando, no solamente la parte económica, sino la parte de tiempo de trabajo. Muchas gracias.